En esta clase vamos a ver otra forma de pasar datos a la vista utilizando la notación Model Attribute. Como por ejemplo, podríamos pasar el listado de usuarios en un método separado y esto se va a aplicar, va a pasar a la vista esta lista de usuarios en todos los métodos del controlador. Como por ejemplo, vamos a crear un método público, public, y va a retornar el objeto que queremos pasar a la vista. En este caso, una lista de usuarios. Por ejemplo, poblar usuarios o pasar a la vista. Vamos a anotar con model attribute o atributo del model, donde pasamos a la vista. Vamos a importar y pasamos el nombre con el que queremos guardar en la vista. Por ejemplo, acá en el add attribute lo pasamos acá como primer argumento del método add. Acá el nombre se pasa en la anotación y el valor es lo que se retorna. Vamos a cortar usuarios del listar. Lo cortamos y retornamos el usuarios. Y por supuesto acá en el listar quitamos el usuarios. Y estamos listos. Un método con la notación model attribute, el nombre, para pasarlo a la vista y retornamos el objeto que vamos a guardar en la vista. Y esto se aplica y es en común a todos los métodos del controlador. Básicamente lo utilizamos cuando queremos pasar datos a la vista que son en comunes a varios métodos handler del controlador. O bien cuando tenemos un controlador que es un formulario, por ejemplo, y con varios campos o listas desplegables select y queremos poblar esos select. Típicamente se utiliza el model attribute para pasar datos a la vista y poblar estos select o controles del formulario, ya sean select, radio button, checklist o lo que sea, para poblar básicamente. Por lo tanto, los usuarios van a estar disponibles en este caso en el listar, en el perfil y en el index. Y lo podríamos comprobar. Por ejemplo, vámonos al listar, a la plantilla. Vamos a copiar la tabla. La copiamos, nos vamos al index y la pegamos debajo del H1. Y vamos a levantar el proyecto. Por ejemplo, si nos vamos a appIndex, que es nuestro método handler index, acá tenemos la tabla. ¿Se fijan? Está disponible los usuarios. Pero si nos vamos a listar, también. Listado de usuarios. Perfecto. Está funcionando bien. Entonces, otra forma, otra alternativa para pasar datos a la vista de forma separada del método handler. Y esto se aplica, va a ser en común a todo el controlador, a todos los métodos del controlador. Dejemos el index como estaba, sin la tabla. Guardamos. Era solamente para mostrar. Entonces, ¿cuándo utilizar una forma u otra? Tal como explicaba, depende. Si tenemos un objeto, una lista de usuarios, que solamente se va a utilizar, aplicar en el listado, solamente lo utilizamos acá, tal como lo teníamos antes. Pero si tenemos este mismo objeto que lo queremos utilizar en varios métodos y vistas del controlador, entonces lo dejamos como model attribute, que son en común a todos los métodos. Y por último, recuerden que este arreglo, en este caso de usuario, como estamos comenzando, lo creamos con el operador new. Pero obviamente en un proyecto real, los usuarios van a venir de una consulta de la base de datos, ya sea utilizando JDC o JPA a través de una clase service, en fin, cosas que vamos a ver más adelante durante el curso. Nada más, nos vemos. En esta clase vamos a ver y aprender cómo enviar parámetros mediante URL a nuestros controladores. Vamos a crear un nuevo controlador. Nos vamos al package controllers, new class, con clic derecho. Ejemplo, params controller. Finalizar. Bien, como siempre, anotar con controller. También con request mapping para dar una ruta base, cualquiera, por ejemplo, params. Y nuestros métodos. Vamos a partir primero con uno del tipo get. Vamos a mapear con el nombre string, ya que vamos a enviar un tipo de dato string al controlador.
Bien, importamos getMapping, importamos model, siempre de Spring Framework. Retornamos el nombre de la vista. Params, y esta vez vamos a dejar la vista dentro de un directorio en template. Perfecto. Entonces param/large o diagonal ver. Por lo tanto, dentro de templates, acá tenemos que tener esta carpeta, params. La podríamos crear a tiro con clic derecho, new, folder. Ok. Y dentro de params, la plantilla HTML. Como siempre, buscamos web y HTML file. Le cambiamos el nombre, ver HTML, finalizar. Como siempre, por ejemplo, en index, vamos a copiar el meta y también el namespace. Y lo reemplazamos acá. Y guardamos. Pero bien, volvamos acá, primero. Entonces la idea es pasar parámetros mediante la URL, la ruta. Parámetros del request del tipo get. Quiero obtener un parámetro. Todos los parámetros se envían con un nombre. Lo podemos capturar con la notación request param. Le damos el tipo, en este caso del tipo string, y el nombre de este argumento, por ejemplo, texto, o el nombre del parámetro que vamos a enviar. Vamos a importar request param. Bien, y esto es importante. Si el parámetro se llama texto, lo podemos indicar en el nombre de la variable, del argumento en el método. Texto sería el nombre del parámetro. Pero también se puede indicar acá, en la anotación, en el atributo name. Nombre del parámetro del request. Y value es el alias. Por lo tanto, podemos usar tanto como value o como name. Da lo mismo. Nombre texto. Pero bien, esto sería un poco redundante, ya que el nombre lo estamos indicando acá. Por ejemplo, si acá le colocamos un nombre de variable distinto, por ejemplo, texto otro, ahí tendríamos que indicar el nombre de este parámetro. De todas formas, igual lo pueden colocar de forma explícita. Da exactamente igual. Y listo. Y con eso lo capturamos. Ya lo tenemos y podemos trabajar con este parámetro dentro del método. En nuestro ejemplo lo vamos a capturar y lo vamos a mostrar en la vista, en ver. Por lo tanto, add attribute lo vamos a guardar con un nombre. Por ejemplo, resultado. El texto enviado o el parámetro enviado es, y lo concatenamos. Bien, vámonos a la vista ver para mostrar este parámetro. Entonces acá tenemos un div, mostramos el valor. Como siempre, signo peso, las llaves. Resultado, claro, porque es lo que estamos pasando acá en la vista. Se tiene que llamar exactamente igual. Acá le vamos a dar un espacio, 2 puntos espacio, y guardamos. Volvemos a la vista. Acá en el título, HTTP GET, son parámetros de la ruta, de la URL. Perfecto, recibir parámetros del request. Y vamos a tener lo mismo acá, pero como un título. Por lo tanto, H1, H1. Guardamos. Vamos a levantar. Clic derecho, Run As, Spring Boot App. Según el controlador sería en params string. Bien, y si lo ejecutamos, obviamente va a lanzar un error, porque el método está esperando recibir un parámetro. Require string parámetro texto no está presente en el request. Bueno, lo tenemos que enviar. Con el signo pregunta, texto igual el valor, donde texto es el parámetro. Hola, ¿qué tal? Enter, y acá sí que sí. El texto enviado es hola, ¿qué tal? Pero bien, podemos tener parámetros que sean opcionales. Por ejemplo, si no ingresamos el texto en la URL, que no marque este error, simplemente que diga que no existe el parámetro, por ejemplo. En la anotación,
podemos agregar un valor por defecto en default value o bien en el require. Damos un valor por defecto en caso de que no venga o require. Por ejemplo, requerido por defecto es true, lo dejamos en false. Guardamos y esperamos que se actualice. Perfecto. Si se fijan, el texto enviado es null, pero por lo menos ya no marca error. O un valor por defecto. Algún valor, lo que sea. Guardamos, esperamos que se actualice, refrescamos. El texto enviado es algún valor, punto. Nuestro valor por defecto. Pero si acá indicamos el texto, por ejemplo, hola Andrés, el texto enviado es hola Andrés. Entonces podemos enviar parámetros típicos de la ruta de la URL, que se les conoce con el nombre parámetros get de la URL o también query de la URL. Parámetros query de la ruta URL. Bien, ahora el siguiente paso es aprender cómo crear nuestras rutas URL, nuestros links con parámetros con TimeLeaf. Es decir, esto mismo, pero un link, un enlace. Vamos a crear otro controlador. También del tipo get. Lo dejamos en la raíz. En la vista index. Entonces, dentro de params vamos a crear el index. Clic derecho, new, otro, HTML file, index. Como siempre, cambiamos el meta, agregamos el namespace. Acá sería lo contrario. Acá recibe y muestra los parámetros del request que se envían al controlador y acá enviamos. Entonces podemos copiar esto y lo pegamos acá. Pero en vez de recibir es enviar. También el título, el H1. Obviamente el título es opcional. Bien, vamos a tener una lista ULL con las rutas. Entonces la primera, ahref, lo típico de una ruta URL, ahref. Pero bueno, en TimeLeaf acá usamos el th2.href y acá la ruta. Pero todas las rutas URL en TimeLeaf se indican, se especifican con el símbolo arroba, el arroba y las llaves. En vez de usar el signo peso, usamos arroba. Y acá la ruta. Tienen que ser rutas mapeadas a métodos handler. Por ejemplo, si queremos invocar el string, sería params, comenzando con slash params y string. /string. Así se crea una ruta. Pero además, esta ruta le vamos a enviar parámetros. Los parámetros se indican con los paréntesis. Se abre y se cierra paréntesis. El nombre del parámetro, por ejemplo, texto, igual el valor. Pero como es un string, va con comilla, pero comilla simple. No doble, simple. Y acá el valor. Por ejemplo, hola Andrés. Ahora, para más parámetros, se separan por coma. Acá, coma, otro parámetro igual el valor. Y así sucesivamente. Bueno, después lo vamos a ver, pero por ahora lo dejamos así. Y le vamos a dar un texto a nuestra ruta. Pero básicamente esto mismo. Por ejemplo, /params /string. Y acá la forma en que se va a generar esta ruta URL. Texto igual hola Andrés. Esto va a ser la salida o el resultado que va a generar esto. Pero bien, creamos otra más. Vamos a crear otra más para que tengan una idea. Texto, ¿qué tal? ¿Qué tal John? Y también cambiamos acá. Entonces, para resumir, esto sería nuestro texto en el HTML o label del link. Y acá generamos nuestra ruta, nuestro enlace con los parámetros mediante TimeLeaf. Entonces recuerden que la arroba y las llaves
siempre para rutas URL en Timeleaf, pero rutas propias del proyecto, ya sea a controladores y métodos handler y también a recursos, por ejemplo, hoja de estilos, JavaScript, imágenes que estén dentro de la carpeta static, en fin. Guardamos, nos vamos a params con el /. Acá nos faltó crear un li. Vamos a quitar el cierre del li, lo dejamos acá, lo copiamos acá también en la otra ruta y vamos a tener uno para cada uno. Li y cerramos li. Y dentro del li la ruta. Guardamos, actualizamos y ahí sí. Entonces param string texto hola Andrés. El texto enviado es hola Andrés. Y ¿qué tal John? ¿Qué tal John? Y acá tenemos el resultado, tal como se indicaba. Bien, por ahora nada más y continuamos la próxima clase con enviar parámetros del tipo integer, del tipo entero. Y también cómo poder enviar más de un parámetro en nuestra ruta URL, incluso con diferentes tipos de datos. Por ejemplo, en una misma ruta enviar un entero y también un texto, un string. Hasta la próxima. Vamos a ver cómo enviar más de un parámetro. La vez pasada solamente enviamos el texto, el saludo. Ahora la idea es enviar, por ejemplo, un texto del tipo string, algún saludo, y además un tipo numérico, un integer. Vamos a copiar el método y lo pegamos más abajo. En el mapping le vamos a colocar mix params. Podemos mantener el mismo nombre, param, pero cambiando los tipos y cantidad de argumentos. Vamos a dejar el request param, pero sin el nombre y tampoco sin el require, ni tampoco el valor por defecto. Texto saludo. Entonces el parámetro se va a llamar saludo y vamos a agregar otro argumento que también es un request param, un parámetro, justo después de saludo, pero el tipo integer. Por ejemplo, número. Bien, podemos enviar parámetros que sean de tipo datos escalares. Por ejemplo, numéricos, un integer, un decimal, un long o un string. Cualquier tipo básico de Java. Pero lo más típico es enviar un string, un integer o un long. Entonces, por ejemplo, acá el texto, el saludo, es saludo. Y de hecho, lo vamos a enmarcar en una comilla simple, para que se destaque en el fondo. Y el número también con comilla simple. Y el número es el valor, número. Entonces, los nombres de parámetros, uno, saludo, se tiene que llamar de esa forma en la ruta URL y número también de esa forma, ya que lo estamos especificando en el nombre del parámetro, del argumento, en el método. Y así podríamos tener más parámetros. Pero para el ejemplo con 2 está perfecto. Mantenemos la vista, vamos a guardar y nos vamos a ir a index. Al index con las rutas, con los ULLi. Vamos a copiar una ruta. Mix param. Params, en vez de texto es saludo. Por ejemplo, ¿cómo estás, Andrés? Y como segundo parámetro, recordemos que se separan con coma, espacio, el nombre, número. Igual, como es un entero, omitimos las comillas, simplemente el valor numérico. Por ejemplo, 7. Vamos a guardar. Recuerden tener levantado el servidor, pero antes nos faltó cambiar acá, en el texto que lleva el link. Básicamente, mix params. ¿Cómo estás? Y vamos a separar con ampersand. Indicamos el segundo parámetro. Número con el valor 7. Bien, guardamos y vamos a ver cómo quedó. Y vamos al navegador. Nos vamos a params, que termina con /. Y acá tenemos la tercera ruta. Hacemos un clic. Acá se envía el parámetro saludo. ¿Cómo estás, Andrés? Luego se separa con un ampersand, el segundo parámetro, número igual a 7. Y acá tenemos el resultado. El saludo enviado es ¿cómo estás, Andrés? Y el número es 7. Perfecto.
Bien, veamos otra forma de recibir parámetros en el controlador. Vamos a copiar este método. Lo pegamos, pero esta vez en vez de utilizar el requestParam, esta notación, podemos pasar el objeto HTTP request directamente, el HTTP servlet request. Entonces podemos cambiar todo esto por el HTTP servlet request. Y le llamamos request. Importamos HTTP servlet request. Es del API servlet, Javax servlet HTTP. Acá Spring lo inyecta por el argumento del método y podemos obtener todos los parámetros del request. Por lo tanto podemos obtener saludo, número y cualquier otro. Bien, saludo es del tipo string. Por ejemplo, acá lo tenemos. A través de request obtenemos este parámetro. GetParameter. Indicamos el nombre. Saludo del tipo string por defecto. Y vamos a tener el número del tipo integer. El problema es que getParameter retorna un tipo string. Entonces tenemos que capturar este valor y convertir a un integer. Pero podemos usar la clase integer y el método parseInt. Y acá capturamos los valores de la forma clásica como se trabaja en servlet con el objeto request. Prácticamente lo mismo, solamente que con anotaciones es mucho más elegante y moderno. Pero al final se llega a lo mismo. Y también menos código, si se fijan, más simple. Cada vez que utilizamos parseInt conviene manejar el try y el catch, manejo de errores, excepciones. Puede ser que el valor que ingresen en número, en el parámetro número, no sea numérico. Va a tratar de convertir un valor que no es numérico, por ejemplo, una cadena de texto, y va a lanzar un error. La idea es usar el try catch y si falla, dejamos el valor en 0 o en null. Por ejemplo, try number format exception. Perfecto, y acá, bueno, dejamos el integer número acá arriba. Lo dejamos, por ejemplo, en null. Acá quitamos el tipo. Y acá, por ejemplo, por poner un ejemplo, dejamos el número en 0. O simplemente lo dejamos en null. Y el catch lo dejamos vacío. Por defecto en null, el valor y acá vacío. Pero da lo mismo, es para el ejemplo. 0. Guardamos. Y lo segundo es cambiar la ruta, ya que tenemos mix params y no podemos tener la ruta repetida. Eso es importante. Entonces le podemos colocar mix params request. Por poner un nombre, da lo mismo. O el nombre que quieran. Guardamos. Vamos a index. Vamos a crear otra ruta con esta URL. Mix params request. Los parámetros los mismos. Guardamos. Mantenemos exactamente el saludo, los mismos parámetros y el número. Solamente cambia la ruta. Volvemos a la raíz, actualizamos. Acá tenemos esta nueva ruta. Hacemos un clic y acá tenemos. ¿Cómo estás, Andrés? Perfecto, el saludo y el número es 0. ¿Por qué lo dejo en 0? Vamos a ver. Claro. Se nos olvidó cambiar acá el nombre. Acá es número. Número. Acá saludo y acá número. Ahora sí que sí. ¿Se fijan? Pero sirvió para probar lo que pasa cuando un número, cuando el valor no es numérico. Y lo tratamos de convertir a entero. Guardamos, volvemos y enviamos. Ahí sí. El saludo enviado es ¿cómo estás, Andrés? Y el número 7. Tal como habíamos visto también. Si colocamos número igual a hola, el número por defecto queda en 0. Bien, eso es todo por ahora. Nada más. Nos vemos. En esta clase vamos a ver otra forma de mandar parámetros mediante la ruta URL al controlador. Pero esta vez en la ruta que estamos mapeando en los métodos handler. Esta forma es propia de las rutas de Spring. Y es lo que vamos a ver ahora. Para eso
nos vamos a controllers, al package. Vamos a crear un nuevo controlador. Básicamente para mantener un orden y separar estos dos ejemplos. Vamos a llamar ejemplo variables ruta. Variables ruta o de la ruta o del path. Controller, finalizar. Importamos, como siempre, variables, el request mapping base del controlador y método handler para el ejemplo. También del tipo get string. Pero acá vamos a tener un slash y una plantilla. Acá vamos a tener una ruta que contiene una variable que le vamos a llamar con el nombre del parámetro. Por ejemplo, texto. Entonces acá, después del string slash, iría la parte dinámica, que sería el texto cualquiera que queramos enviar. Y por debajo se maneja el nombre del parámetro, en este caso texto. Vamos al método. Y acá viene lo diferente. En vez de usar la notación requestParam, acá utilizamos path variable. En el fondo es una ruta, un path que contiene un tramo variable. En este caso, este tramo sería la variable texto. Indicamos el tipo de dato de esta variable, también son primitivos. Lo típico, un string, un integer, un long, algún decimal como un w o un float. Importamos. Path variable. Es importante que el nombre del parámetro, en este caso texto, va a corresponder y tiene que ser igual al nombre del parámetro variable, de este path variable. Estos dos tienen que ser igual. Ahora, en caso de que sea distinto, por ejemplo, texto otro, podemos indicar en la notación mediante el atributo name, muy parecido a requestParam. Por ejemplo, name, y acá indicamos el nombre. Tiene que ser exactamente el mismo que indicamos en la ruta. Texto, acá también texto. Pero bien, eso sería una alternativa. Pero como se llama igual, podemos omitir esto. Luego el model. Importamos model. Y nos faltó importar getMapping. Variables ver. Entonces tenemos que crear una carpeta variables dentro de templates en los recursos. Muy parecido a params, más que nada por un orden. Clic derecho, new, folder, variables. Bueno, y variables ver en realidad muy parecido a params ver. Lo podríamos copiar, lo pegamos acá o lo pueden crear desde cero, como quieran. Lo vamos a modificar más que nada por el título. Ahora bien, el título para el ejemplo lo estamos escribiendo de forma literal. Da lo mismo, también lo podríamos llevar al controlador, tal como lo hicimos en las primeras clases. Por ejemplo, voy a cortar este título. Nos vamos a ejemplo variable. Estoy en el ver en variables. Y lo pasamos como parámetro de la vista. Bueno, pero en vez de recibir parámetros del request, es recibir parámetros de la ruta. En vez de HTTP GET y todo esto, le podríamos colocar paréntesis y acá path variable. Justamente esto. @ path variable. Bien. Volvemos a la vista ver y con TimeLeaf, el signo peso, las llaves, título. Bueno, el H1 también. Queda más ordenado. Y lo demás exactamente igual. Guardamos. Volvemos al controlador y acá, bueno, vamos a pasar a la vista el texto, el valor. Y listo, otra forma. Entonces guardamos y vamos a ejecutar.
Bien, sería variables string y acá el valor de la ruta. Por ejemplo, cualquier cosa, cualquier parámetro del tipo string que queramos enviar. Por ejemplo, cualquier valor. Enter. Recibir parámetros la ruta, path variable, el texto enviado es cualquier valor. Perfecto. Bueno, este porcentaje y 20 es la equivalencia en una URL a un espacio en blanco. Así que no se preocupen. Hola, ¿qué tal Andrés? Y podemos enviar cualquier cosa, simplemente con un slash, y esto sería el path o la ruta variable, que podemos enviar lo que queramos, del tipo string, por supuesto. Bien, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un path variable y un request param? Bueno, las dos sirven para lo mismo, es decir, enviar parámetros en la URL. Uno mediante request HTTP, mediante el método get, también se le conoce como parámetro del query, y esta notación request param extrae el parámetro con este nombre desde el objeto HTTP/request. Lo hace de forma automática y transparente. Mientras que utilizando path variables, son variables, es un parámetro en la ruta de Spring que estamos mapeando, que justamente como dice, es variable. Es una ruta variable, un path variable. O variables de la ruta, como le queramos llamar. Y también podríamos tener más de una variable, que justamente es lo que vamos a ver la próxima clase. Pero en definitiva, sirven para lo mismo. Enviar valores, datos, escalares al controlador mediante la URL. Pueden usar las dos formas. Ahora, sin duda, path variable es mucho más amigable para los buscadores, para el usuario, una forma más limpia de escribir las rutas URL y enviar parámetros. Nada más, nos vemos. Bien, vamos a ver cómo enviar dos variables, dos parámetros de la ruta. Vamos a copiar este método y lo vamos a modificar. La ruta, por ejemplo, con dos variables, sería con un slash, las llaves y otro parámetro. Número. Entonces se separan con un slash y estos serían la parte variable de la ruta con parámetros path variable. Para poder capturarlos lo pasamos como argumento en el método. Entonces después de texto, path variable del tipo integer, número. Vamos a pasar el valor del número a la vista. Vamos a bajar, concatenamos. Y el número enviado en el path es perfecto. ¿Qué faltaría? Tenemos que implementar en TimeLeaf una vista, por ejemplo, index, para poder escribir nuestras rutas URL y enviar estos parámetros. Para eso necesitamos el método handler index. Perfecto, y lo vamos a mapear a la raíz de variables. Con slash. Ahora creamos la vista index con las rutas. Clic derecho en templates, variables, new, otro, web HTML file. Index. Como siempre, UTF-8 y el namespace. El título, igual que el H1, lo pasamos a la vista en el método index, muy parecido acá. Copiamos el título de variables, pero cambiamos de recibir a enviar. Enviar parámetros de la ruta, path variable. Guardamos, volvemos a index. Hacemos referencia a la variable título. Vamos a copiar y pegamos esto mismo en title, acá arriba. Lo siguiente es tener una lista URL con las rutas URL. Dentro ahref, cerramos, pero de TimeLeaf, por lo tanto th2.thref. La primera ruta, como siempre, en TimeLeaf es con el arroba, las llaves y la ruta. Variables string. Y el slash, porque lo que sigue es la parte variable del path o dinámica. Entonces acá vamos a concatenar con el valor. En este caso el string más comillas simples. Hola Andrés. Estamos concatenando.
Y como texto o etiqueta de la ruta, vamos a colocar la ruta de forma literal. Tal cual. Bien, vamos a copiar. Vamos a pegar dos más. La segunda, ¿qué tal John? Vamos a pasar un ¿qué tal John? Y la tercera ruta, recordemos que lo primero es un string, el texto, y lo segundo es un número. Entonces en vez de hola, saludos, Andrés, más un slash, más el valor numérico. Por ejemplo, 7. Y guardamos. Vamos a levantar con clic derecho, como siempre, Run as Spring Boot App. En la última ruta nos faltó solamente cambiar el texto del link, nada más. / saludos Andrés / 7. Y guardamos. Actualizamos el navegador. Perfecto. Hacemos un clic en Hola Andrés. Acá obtenemos el parámetro de la ruta. Acá lo mostramos. ¿Qué tal John? Lo mismo. Y acá pasamos dos parámetros. Saludo Andrés y el valor 7. Saludo a Andrés y el número enviado en el pad es 7. Ahora se puede enviar de diferentes formas. Por ejemplo, el 7. En vez de concatenar, incluso se puede enviar dentro del mismo string. Por ejemplo, /7. Ahora, obviamente, por lo general, todo esto viene dentro de variables. Van dentro del signo peso, las llaves. Y en vez del string, acá iría el nombre de la variable, que se obtiene de alguna parte. Y lo mismo el 7. Esta forma también es válida. Por ejemplo, signo peso, las llaves. Y colocamos el string dentro de esta variable que estamos definiendo en el momento. De forma literal también. Pero bien, esto podría venir de otra parte tal como título. De hecho, por ejemplo, podríamos colocar título dentro de saludos Andrés, donde título es una variable que viene del controlador y también va a funcionar. Por ejemplo, guardamos, actualizamos y acá se envía el valor del título de la variable. Enviar parámetro de la ruta path variable. Eso sería el valor que pasamos de la variable título y el número 7. Pero bien, lo vamos a dejar con saludo Andrés. Guardamos, actualizamos y volvemos a enviar. Bien, de todas formas, durante el curso vamos a trabajar bastante con rutas, con path variable. Obviamente, en vez de trabajar con texto y valores literales, vamos a trabajar con variables. Por ejemplo, para enviar un ID, un nombre de usuario, y esos valores se obtienen de, por ejemplo, una consulta a la base de datos, en fin, cosas de ese tipo. Por ahora, nada más. Nos vemos. Bienvenidos. En esta clase vamos a ver los recursos estáticos web para utilizar dentro de nuestra aplicación, en las vistas, en el HTML. Como por ejemplo, incluir imágenes, incluir hojas de estilos, JavaScript, incluso HTML estático. Todos estos archivos estáticos se guardan dentro de Resource, en los recursos, en la carpeta Static. Acá vamos a guardar todo lo que son archivos CSS, JS o JavaScript, imágenes, cualquier recurso estático. Vamos a crear una carpeta dentro de Static, clic derecho, New Folder, CSS, finalizar. Dentro de esta carpeta vamos a crear un archivo, New otro, nos vamos a Web y buscamos CSS File, un archivo de hoja estilo. Siguiente. Le vamos a llamar Style. Finalizar. Bien, vamos a quitar esto que viene por defecto. Vamos a crear una clase, un estilo, aplicado a los títulos, al H1 y al H2. Entonces con H1, el nombre del elemento, punto, para indicar, para implementar el nombre de una clase, de un estilo, color rojo. Las llaves, acá indicamos el color del texto, color red. Un color por defecto en CSS. Bien, otro más, H2, color azul, color blue. Blue también es un color propio de CSS. Bien, vamos a guardar.
Ahora tenemos que aplicar estos colores en la vista index del controlador index controller. Nos vamos a template, nos vamos a index.html, el que está en la raíz. Acá tenemos el h1 con el atributo class. Indicamos el estilo a través del nombre que le dimos. Color rojo. También un h2 para el ejemplo. Color azul. Y un texto como por ejemplo decorando con estilo CSS. Recursos estáticos. Bien, pero ahora tenemos que enlazar este documento HTML, el index HTML, a este recurso estático, a esta hoja de estilo. Para eso utilizamos el elemento, la etiqueta link. Dentro del head del HTML, link con atributos. Por ejemplo, rel. Rel es bien importante ya que indica la relación entre este HTML, el index, con la hoja de estilo que vamos a incluir. La relación justamente tiene que ir como valor stylesheet. Espacio, el tipo de contenido del tipo texto, /CSS. Y luego la ubicación de este recurso estático dentro del proyecto. Lo tenemos en static, pero esto está configurado por defecto en Spring Boot. Entonces la ruta es a partir de CSS, ya que static es la raíz para estos recursos estáticos. Usando href, una ruta, por lo tanto, igual que cualquier ruta de nuestro proyecto, como lo vimos con los controladores, rutas a los métodos handler del controlador, se escriben con el arroba y las llaves. Comienza siempre con /, la carpeta en este caso CSS y el nombre del archivo, style.css, y guardamos. Usamos el arroba y las llaves para cualquier ruta, ya sea recursos estáticos o rutas hacia métodos del controlador, mapeados con getMapping o con requestMapping, tal como lo hemos visto, pero acá aplicado a recursos estáticos. También vamos a incluir una imagen, img, un elemento HTML para incluir imágenes. Usamos el atributo crc. Por supuesto, primero con TimeLeaf. También es una ruta, por lo tanto, con el arroba, las llaves y la ubicación de esta imagen. Bien, vamos a crear una carpeta en static con clic derecho, New, Folder, Image o imágenes, como le queramos llamar. Finalizar. Y dentro de Image vamos a copiar cualquier imagen que tengan, JPG o PNG. En mi caso, copié una imagen de Spring.png. Acá la tengo. Entonces la idea es incluir esta imagen debajo del H2. La ruta, imágenes, y el nombre, Spring.png, el nombre del archivo. Bien, vamos a guardar y vamos a levantar. En el navegador nos vamos a localhost 8080 app, ya que es la raíz del index controller. Y acá tenemos el H1 de color rojo, el H2 de color azul y la imagen. Recursos estáticos, hoja de estilos, imágenes, y también podríamos incluir JavaScript, cosa que vamos a ver después durante el curso, por ejemplo para trabajar con jQuery, con librerías JavaScript. También vamos a trabajar con Bootstrap para dar estilos a nuestras vistas. También vamos a incluir estos CSS dentro de static, pero por ahora nada más, nos vemos. Bien, vámonos al index controller. ¿Será posible inyectar, obtener estos títulos, estos textos, por ejemplo, o la Spring Framework, o perfil de usuarios, listado de usuarios, de algún recurso o archivo de la aplicación, por ejemplo, en un properties, y poder inyectar estos textos al controlador? Bueno, con Spring Boot sí se puede, es bastante simple. Podemos desacoplar estos textos del controlador y llevarlos, por ejemplo, al Application Properties, nuestro archivo de configuración. Ahí podemos personalizar algunos textos de los controladores y de nuestra aplicación. Y lo podemos inyectar a atributos utilizando value, una anotación. Por ejemplo, el texto index, pero también vamos a tener para el perfil, para el listar.
El nombre da lo mismo, le pueden colocar lo que quieran, texto index o título index, en fin, como quieran, da lo mismo. Pero usando la notación value propia de Spring, ahí la importé, la tenemos acá, de Spring Framework, Beans, Factory, Annotation, Value. Acá podemos indicar dónde se encuentra en el Application Property este texto, este valor, con las comillas, usando signo peso y las llaves. Bien, y acá iría el nombre o la llave que contiene este texto. Por ejemplo, vamos a definir uno. Texto.index, me refiero al index controller, el nombre del controlador. Da lo mismo, le pueden colocar el nombre que quieran. Puede ser index controller, más que nada por un orden. Después el nombre del método, index, y el nombre del atributo, con el cual lo pasamos a la vista. 2 puntos y colocamos el valor. Puede ser con 2 puntos o también con el signo igual, da lo mismo. 2 puntos, espacio y el valor. Por ejemplo, hola Spring Framework con model. Lo vamos a copiar sin las comillas. Bien, y vamos a tener 3 más. Todos son de index controller. Cambia el método. Por ejemplo, acá perfil. Y acá listar. Esto es una nomenclatura para mantener un orden. Da lo mismo el orden en que lo coloquen. Los puntos es para dar una separación en el nombre de la llave o del índice. Incluso lo podríamos simplificar y colocar un nombre mucho más corto. Bien, cambiemos los textos. Perfil de y listado de usuarios. No se preocupen por estos warnings, estos signos de exclamación, da lo mismo. Eso pasa, sucede cuando son valores, atributos que especificamos nosotros. Por ejemplo, para estos títulos o textos. Este sería el nombre o la llave, sin los 2 puntos. Lo copiamos y lo pegamos acá, en las llaves. Vamos a copiar este value, lo pegamos acá y también en listar. Cambiamos perfil y acá listar. Entonces con value inyectamos el valor del texto que tenemos definido en el Application Properties. Ahora lo usamos. Cambiamos el Hola Spring Framework con model, lo quitamos y lo dejamos acá. Perfil también. Y lo mismo con texto listar. Guardamos el controlador. Guardamos también el Application Properties. Vamos a levantar. Nos vamos a app. Por ejemplo, bueno, la raíz es index. Ahí está el título. Lo está inyectando. Incluso podríamos cambiar el valor. Hola Spring Framework con model desde Properties del Application. Guardamos, esperamos que se actualice y refrescamos el navegador. Vámonos a listar. Listado de usuario. Lo está inyectando. Bien, esto sería inyección de dependencia aplicado a texto, a strings que podemos guardar acá en Application Property. Y por último, quería mostrar cómo quitar estos warnings. Hay una opción, si nos paramos sobre estos atributos, propiedades, da la opción para crear la metadata para estos textos o propiedades que son desconocidas para Spring Boot, para la configuración. Se registran en la metadata. Hacemos un clic por cada una. Y si nos vamos a los packages, acá aparece el meta-inf con un JSON. Acá está la configuración de la metadata, de nuestros textos del Application Properties. Y desaparecen todos los warnings, porque ya son conocidos por Spring Boot, por la configuración. Bien, por ahora nada más, nos vemos. Igual tenemos otra forma de guardar estos textos en otro Properties. Por ejemplo, si lo guardamos en Application Properties estaría perfecto. No habría ningún problema. Pero ¿qué pasa
si tenemos muchos textos de varios controladores y no queremos tener un application properties tan extenso. De tal forma podríamos tener incluso varios archivos properties independientes con los textos. Por ejemplo, por cada módulo de nuestra aplicación, incluso por cada controlador o package, como lo queramos organizar. Aparte, evitamos estos warnings, que si bien no es ningún error ni problema, pero puede ser un poco molesto. Pero en realidad un detalle. Bien, vamos a quitar esto del Application Properties, pero vamos a crear otro archivo. Vamos a copiar el Application Properties, lo pegamos en recursos, le cambiamos el nombre, el que queramos, por ejemplo, textos o mensajes, como queramos. Y del Application Properties quitamos esto. Lo dejamos limpio y en el Application Properties solamente lo dejamos para las configuraciones del framework. Por ejemplo, conexiones a base de datos, configuraciones de JPA, del puerto, en fin, cualquier configuración de Spring Boot. Guardamos, nos vamos a Textos Properties, lo dejamos tal cual, pero lo tenemos que configurar. Nos vamos a la raíz, justo donde está la clase principal de Spring Boot. En la raíz vamos a crear otra clase. Una clase de configuración. Tenemos que configurar este properties. Por ejemplo, textos properties config. Finalizar. Lo que sí es importante anotar con configuration. Vamos a importar de Spring con text annotation. Además, anotamos con property source. En plural. Y dentro, bueno, los paréntesis, vamos a tener un arreglo con las llaves. Y acá podemos indicar varios archivos properties con la anotación property source en singular. De hecho, es muy parecida, pero sin la S. Importamos también de Spring Framework con text annotation. Y en las comillas indicamos el nombre y la ubicación. Bueno, se ubica en los recursos, que justamente es el class path, donde tenemos los recursos y configuraciones. Dos puntos y el nombre del archivo. Textos.properties. Bien, tenemos uno solo, pero podríamos tener más. Por ejemplo, separado por coma. Y así podríamos tener textos 2, 3, 4 y lo que queramos. Voy a dejar solamente el que tenemos. Voy a guardar y levantamos la aplicación. Y acá tenemos el resultado. Vámonos a listar. También funciona igual como si estuviera en el Application Properties. Se inyecta de la misma forma. Incluso le podríamos cambiar, por ejemplo, listado de usuarios desde textos. Properties. Guardamos. Actualizamos listado de usuarios desde textos properties. Bien, otra alternativa que en realidad no es ni mejor ni peor que la anterior. Quizás esta es un poco más flexible ya que nos permite tener y agregar varios properties y cada uno con varios y muchos textos. Bien, y por último, respecto a textos en varios idiomas, multilingüe, eso da para una sección completa. Así que por ahora no lo vamos a ver, pero sí lo vamos a ver más adelante en el curso, en otra sección, solamente orientada a trabajar con multilingüe. Nada más, hasta la próxima. Bienvenidos, vamos a ver un tema bien importante, otra forma de respuesta. Ya vimos cómo cargar una vista, pero ¿qué pasa si quiero redirigir a otra ruta dentro del proyecto o también puede ser otra página? Por ejemplo, Google o cualquiera. Podemos usar redirect. La diferencia entre redirigir o redirect versus cargar una vista es que cuando se redirige, reinicia la petición, realiza una petición completamente desde cero y todos los parámetros que teníamos en el request se pierden, se reinician. Mientras que cargar una vista justamente es pasar parámetros y cargar, renderizar este HTML. Ahora cuando se redirige, se reinicia y parte el proceso desde cero. Vuelve a ir al controlador, se ejecuta el método handler, se realiza las tareas que se tienen que hacer y se carga la vista. Pero bien, y otra forma que tenemos es el forward, que en vez de redirigir
hacia otra ruta y reiniciar el request, justamente lo que hace es, dentro del mismo request HTTP, va a ir al método handler que está mapeado a esa ruta, pero sin reiniciar y sin redirigir ni recargar la página, solamente por debajo. Pero bien, vamos a ver el ejemplo. Vamos a crear un nuevo controlador. New class, nuestra página de inicio. Home controller, finalizar. Entonces la idea es que en Home Controller tenga un método y ese método redirija al index controller. Vaya al método index. Por lo tanto, debiera ser un HTTP redirect a la ruta app index. Implementemos el método. Home. Bien, lo vamos a anotar con getMapping. Importamos y se va a la raíz de nuestro proyecto, nuestra página principal de inicio. Entonces la diferencia, bueno, en vez de retornar una vista, un nombre de vista, acá tenemos la palabra clave redirect, dos puntos y la ruta, siempre comenzando con slash, ruta absoluta. Por ejemplo, si quiero redirigir al index controller método index, la ruta sería app, comenzando con slash, y el método. En este caso quiero redirigir a index. Bien, ¿y qué nos falta? Bueno, algo importante a anotar con controller. Importamos. Y el request mapping lo vamos a omitir, porque la idea es que tenga una ruta nomás. Nuestra página por defecto que va a redirigir. Bien, guardamos, vamos a levantar. Por ejemplo, localhost 8080, la ruta. Enter y automáticamente se nos va a app index. Hace una redirección HTTP. Reinicia el request hacia el controlador index y el método, pero mediante la ruta URL. Pero bien, ¿qué pasa si quiero redirigir, por ejemplo, a Google, a una página externa? Bueno, quitamos esto y acá simplemente la ruta. Por ejemplo, https://www.google.com. Vamos a guardar. Esperamos que se actualice. Si nos vamos a la ruta, a la raíz, Enter, redirige hacia Google. Bien. Entonces tenemos tres formas, como había explicado. Una, cargar la vista dentro de templates para mostrar los datos, o bien redirigir hacia una ruta, una nueva ruta, reiniciando el request. Otra forma es un forward. Forward y la ruta. Entonces por debajo, sin reiniciar el request, sin recargar la página, va a realizar un dispatcher, es decir, un despacho dentro del mismo request hacia la ruta app y el método index por debajo, dentro del mismo request. Por lo tanto, acá todos los parámetros del request no se pierden, se mantienen, no se reinician. Bien, guardamos y esperamos que se actualice. Localhost. Y si se fijan, la ruta del navegador no cambia, se mantiene estática. A diferencia del redirect, que cambia la ruta URL, porque redirige. Entonces, por ejemplo, para implementar una página de inicio con forward sería la mejor opción. Claro, porque si colocamos redirect y guardamos y actualizo, cambia la ruta. Se fijan, cambia la URL en el navegador, porque redirige hacia otra URL, otro request. Bueno, y forward obviamente es para rutas propias del proyecto, de Spring, de los controladores. Obviamente no podemos hacer un forward a una página externa, son rutas de controladores. Bien, y por último, mencionar que el forward por debajo, por detrás de escena, lo que hace es ejecutar un request dispatcher del API Servlet y el método forward. Básicamente realiza esa operación. Bien, eso era todo. Lo dejamos en forward, guardamos y nos vemos en la próxima. Perfecto, en esta clase vamos a compilar, a generar nuestro proyecto con Maven para construir el archivo YAR. De esa forma poder
realizar el deploy. Bueno, todo esto mediante terminal, la consola. Si se fijan, en nuestra aplicación de Spring Boot tiene un archivo ejecutable mvnw, Maven Wrapper. Acá se incluye un wrapper, es decir, una aplicación, un script que descarga Maven y envuelve las funcionalidades típicas para generar un proyecto, por ejemplo, con Maven Install o Maven Package, pero de una forma mucho más simple, con Spring Boot. Entonces lo primero es ir al terminal y ejecutar este comando. Pero vamos a tener un pequeño problema. Necesita la variable entorno Java Home de nuestro sistema operativo. Pero vamos primero a intentar ejecutar. Bien, en el terminal nos vamos a la ruta raíz del proyecto. Por ejemplo, en Workspace Spring Boot Web. Bueno, acá lo tengo. Entonces voy a ejecutar el comando mvn. En Windows puedo usar, el ejecutable o bien con la extensión smd. En Linux y en Macintosh tiene que ser el ejecutable, sin extensión. Bien, y package para generar nuestro proyecto, nuestro archivo jar. Lo ejecutamos y acá tenemos el problema. Java Home, esta variable entorno, no la tenemos seteada en el sistema operativo. Pero bueno, estamos usando Windows, así que voy a explicar también cómo se hace en Linux y en Macintosh. Bueno, en realidad en Linux y Macintosh es bastante parecido porque ambos sistemas operativos están basados en Unix. Prácticamente es igual, solamente cambia el nombre del archivo. Bien, para Linux lo podemos configurar a nivel global o a nivel del usuario específico. A nivel global simplemente configuramos el archivo profile o environment, que está ubicado en etc, en la carpeta etc. Para el usuario específico es el archivo batch.rc, en la ruta, en la carpeta del usuario, en la carpeta home del usuario. Para el ejemplo lo vamos a hacer en la carpeta del usuario, pero sería igual si lo hacemos en profile o environment, da lo mismo. Abrimos el archivo batch.rc con cualquier editor y agregamos lo siguiente: export. Todo esto en mayúscula, java-home igual, y la ruta donde tenemos instalado el JDK en Linux, por ejemplo, en la carpeta user java, en fin, podría variar. La ruta donde tenemos el JDK. Bien, guardamos y luego en el terminal ejecutamos source y el archivo. Luego en el terminal también revisamos con echo, signo peso, java home, todo en mayúscula y separado con guión bajo, y debería mostrar el valor de nuestro java home, la ruta. Por ejemplo, user, live, jvm, java virtual machine y java 8 o java 11 o lo que sea. Eso sería en Linux. En Macintosh, si se fijan, es prácticamente igual. Acá tenemos el profile etc, dentro de etc, o bien para el usuario específico batch profile, guión bajo profile. Bien. Abrimos el archivo para el ejemplo batch profile con cualquier editor y guardamos los siguientes: port, java home, todo en mayúsculas, separado con guión bajo, igual, signo peso, paréntesis y la ruta. Cerramos paréntesis. Guardamos, cerramos y ejecutamos en el terminal source y el archivo. Luego revisamos en el terminal con echo, java home y debería mostrar algo parecido con la versión del JDK si estamos usando la 1.8 o la 11, en fin. Pero bien, ahora, ¿cómo se haría en Windows? Nos vamos al buscador, acá, y escribimos variables entorno. O solamente variables, aparece de forma automática. Nos vamos a variable entorno y creamos una nueva variable. Variable del sistema. Nueva, acá abajo, mayúscula, java home, todo en mayúscula, con guión bajo separado, java home y la ruta. En mi caso la tengo en program file, java, jdk y la versión. Aceptar, aceptar. Y aceptamos. Y estamos listos. Ahora, si vuelvo o trato de ejecutar, va a fallar porque en realidad tengo que reiniciar el terminal. ¿Se fijan? Tengo que reiniciar. Entonces básicamente cerramos y volvemos a ejecutar nuestro terminal. Recuerden que siempre, ya sea en Windows, en Linux, en Macintosh, como administrador. Vamos nuevamente a la ruta del proyecto y con el comando, maven wrapper.cmd package, ejecutamos y se fijan, ahora está funcionando. Está ejecutando el script de maven wrapper.jar. Bien, lo que hace es descargar Maven y lo instala de forma automática. Todo por nosotros. Este proceso puede demorar un buen rato, así que hay que tener paciencia. Ejecuta el proyecto y descarga las librerías necesarias.
Perfecto, ahora terminó. Se fijan, build success, es decir, lo hizo correctamente. Ahora simplemente tenemos que levantar nuestro proyecto, realizar el deploy con el comando java-yar. Esto se aplica tanto para Windows, para Linux, para Macintosh, una vez que haya compilado y generado el jar. El jar está dentro de la carpeta target con el nombre del proyecto y la versión snapshot. Entonces nos vamos a target y por acá buscamos el jar. Acá lo tenemos. Spring Boot web con el nombre del proyecto, snapshot jar. Y lo ejecutamos. Ahora levanta nuestra aplicación. Y estamos listos. Es bastante fácil realizar el deploy. Construir nuestro proyecto lo hicimos en nuestro local, pero esto mismo también lo podríamos hacer en un servidor, en la nube, por ejemplo, en un VPS, en un Virtual Private Server, y mediante terminal SSH podemos subir nuestro jar y levantar con java-yar. Y lo tenemos publicado. Después, más adelante en el curso, tenemos una sección completa de despliegue. Vamos a ver las diferentes formas de publicar nuestro proyecto, tanto en el servidor embebido, nuestro Tomcat, que viene incluido dentro del proyecto, dentro de Spring Boot, tal como lo hicimos ahora, pero también vamos a ver en detalle cómo publicar en otros servidores, por ejemplo, en un servidor externo, en otro Tomcat que tengamos instalado. O bien en un servidor de aplicaciones como Glassfish, como JBoss, Wildfly, en fin. Y también vamos a tener otra sección para publicar en la nube, en la plataforma Heroku. Todos estos detalles de despliegue lo vamos a ver en detalle más adelante. Solamente quería hacer un preview y la forma en que se hace con Spring Boot, la forma nativa. Recuerden que Spring Boot tiene un servidor embebido, un Tomcat, que ya viene preconfigurado y es bastante robusto. Está preparado para producción. No tiene nada que envidiar a ningún otro servidor. Básicamente es un Tomcat idéntico a uno que tengamos externo, configurado, instalado, pero viene incluido en el proyecto, viene preconfigurado o configurado. Podemos sobreescribir la configuración en el Application Properties y además tiene sus ventajas. Viene optimizado para Spring Boot y además es portable. Simplemente tomamos nuestro jar y lo podemos desplegar, publicar en cualquier máquina, en cualquier equipo que tenga el JDK instalado. Es llegar y publicar. No necesitamos instalar ningún servidor ni configurar. En fin, es bastante robusto. Y como digo, viene listo y preparado para aplicaciones robustas en producción. Y por último, bueno, vamos a probar cómo quedó en el navegador nuestra aplicación. 8080 App. Está funcionando perfecto. ¿Se fijan? En App, perfil del usuario, listar, ahí está el listado de usuario. Nuestra página de inicio, ¿se acuerdan que lo hicimos con forward? Está funcionando perfecto. Nada más, nos vemos.